En el presente capítulo vamos a desarrollar el tema de sistema de numeración del curso de aritmética. En el presente ejercicio, si A más B más C es igual a 12, calcule la suma de los tres numerales. Para ello, nos damos cuenta que los tres numerales tienen base 7. En el tema de sistema de numeración, para que un número esté correctamente escrito, se debe de cumplir que la cifra que lo conforma cada uno de los números siempre debe ser menor que la base. Y para poder efectuar cualquier operación, las bases de los numerales siempre deben ser los mismos. Para este caso, nos vamos a concentrar en sumar dos o más números, pero en base 10. Por ejemplo, 345 en base 10. Recordemos que un numeral, cuando la base no lo vemos, se sobreentiende que la base es 10. Que para este caso la base sí se ve que es 7. 343 más 983, por ejemplo. Al sumar nosotros estos dos numerales, normalmente es decir, 5 más 3, eso es 8. 4 más 8 serían 12, dejando 2 y llevando 1. 1 y 3, 4 y 9 sería 13. El resultado de sumar los dos numerales, 1328. Pero, ¿qué sucedería cuando nosotros vamos a sumar numerales en diferente base de 10? Como 5 y 3 resulta 8 y ese 8 es menor que la base, simplemente se coloca el resultado. Pero si nosotros sumamos 8 y 4 es 12, el resultado ya sobrepasa la base. Para ello, entonces, lo que haríamos es 12, dividirlo entre la base. Y la base sabemos que es el valor de 10. 12 dividido entre 10 es a 1, pero 1 por 10 es 10, para 12 sobraría 2. El residuo, que es el número 2, es aquel número que va a quedar en esta parte. Y el 1, que hace la cantidad de veces base, es el que vamos a llevar. Ahora, si sumamos los tres numerales, el resultado es 13, pero nuevamente ese 13 lo vamos a dividir entre la base, que es 10, que sería en este caso 1 multiplicado por 10 es 10, para 13 sobraría 3. Ahora, el resto, que es 3, es el número que vamos a dejar, y el 1, que hace la cantidad de veces, es el que vamos a llevar. Claro, como no hay más cifras que sumar, colocamos directamente el 1. Esa es la manera de sumar numerales en cualquier tipo de base. Para el ejercicio, ordenamos los números de manera vertical, teniendo en cuenta que está de manera horizontal, para poder efectuar la suma más cómodamente. Una vez colocados los numerales, solamente lo que queríamos es sumar. Primero sumaríamos la cifra de las unidades, que sería el A más el B más el C. Pero sumando el A más el B más el C, nosotros ya tenemos por dato que esa suma de las tres variables es 12. Pero recordando que estamos sumando en base 7, entonces lo que haríamos es el 12 dividirlo entre la base en la cual estamos sumando, que es la base 7. Sería para este caso 1 por 7, 7 para 12 sería 5. Recordemos que la cifra que vamos a dejar es el residuo, que en este caso es 5. Pero siempre vamos a llevar la cantidad de veces que hace la base, que sería el valor de 1. Ahora, nuevamente sumado, 1 y 2 es 3, 3 y 3 es 6, 6 y 1 es 7. Pero el 7, como es igual a la base, entonces hay que dividirlo. Cuando es menor que la base, el resultado va de manera directa. Para este caso es 1, sobrando 0. Este 0, que es el residuo, es la cifra que vamos a dejar. Y el 1, que hace la cantidad de veces la base, es el valor que vamos a llevar. Sumado el 1 más el B más el C más el A, recordemos que la suma de las tres variables me genera 12 de resultado, pero más 1 sería el valor de 13. 13 nuevamente dividido entre la base sería 1, 1 por 7, 7, para 13 sería 6. El residuo, que es 6, es el que vamos a dejar nuevamente
y el 1 que hace la cantidad de veces base es el que vamos a llevar. Pero como no hay más cifras con quien efectuar, ese 1 cae de manera directa. 1605 en base 7 vendría a ser el resultado, verificando que cada una de las cifras del numeral sea menor que la base. Y efectivamente, todas las cifras que lo conforman este numeral sí son menor que la base. En el presente ejercicio, la suma de las tres variables es igual a 14, sumar los tres numerales que están en base 9. Recordemos nuevamente, para poder efectuar cualquier operación con números naturales, las bases siempre deben ser las mismas. Como en este caso los numerales están de manera horizontal, pues hay que colocarlas de manera vertical. Una vez colocados los números de manera vertical, lo que haríamos es sumar. Cifra de las unidades primero, que en este caso es 5, y 4 es 9 y 8 sería 17. Pero estamos sumando en base 9, entonces hay que llevar ese resultado a dividirlo entre la base que es 9. 17 dividido entre 9. Sería 1, 1 por 9 es 9, para 17 sería el valor de 8. El residuo, que es el valor del 8, es el numeral que va a quedar, en este caso, y el 1 que hace la cantidad de veces base es el que vamos a llevar. Sumado las tres variables, el y más el z más el x, es un resultado de dato 14, pero más 1 sería 15. El 15 hay que dividirlo entre la base, que es 9, que para ello sería 1, y en esta parte sería 6. 1 por 9 es 9, más 6 me da 15. Este 6, que es el residuo, es el número que vamos a dejar, y el 1, que es la cantidad de veces base, es el que vamos a llevar. La suma nuevamente de las tres variables, sabemos que es 14 más 1 es 15, y ese 15 ya está expresado, por lo que dejaríamos 6, llevaríamos el 1, pero el 1 solamente bajaría. Este sería el resultado, pero en base 9. La suma de los tres numerales están en la misma base y obviamente el resultado debe estar en la misma base. Entonces la respuesta sería 1668 en base 9. En el siguiente ejercicio, la suma de los números naturales desde 1, 2 y 3 de manera sucesiva hasta el 25 me genera un resultado de tres cifras en base 8. Analizando este número, es un número capicúa. Recordemos, un número capicúa es aquel número que se lee de la misma forma en ambos sentidos. Es decir, la primera y la última cifra van a ser iguales, siempre, para que se cumpla que es un número capicúa. La base de este número es 8. Para la suma de números naturales consecutivos, recordemos que hay una fórmula. Cuando nosotros vayamos a sumar 1 más 2 más 3 de manera sucesiva hasta un valor n, esa suma de números naturales tiene una fórmula, que sería el último, que es n, por el que le sigue, que sería n más 1, pero ello dividido entre 2. Para este caso, el n es el último factor de la serie, que sería el valor de 25. Aplicando fórmula, entonces sería 25 multiplicado por el que le sigue, que sería 26, pero dividido sobre 2. Sacando mitad de 2, 1, mitad del 26 sería 13. Multiplicando el producto de 25 por 13 es un resultado de 325. Pero el 325, que es la suma de todos estos numerales, está en base 10. Sin embargo, este numeral de tres cifras está en base 8. Para realizar un cambio de variable es a través de divisiones sucesivas. El numeral estando en base 10, lo dividimos entre la base en la cual nosotros queremos convertir. Si es que el numeral, por ejemplo, no estuviera en base 10, haríamos la descomposición polinómica. Recordemos que la descomposición polinómica se efectúa de esta manera. Voy a considerar un número
A, B, C y D. Para que sea además un numeral, recordemos que cuando son variables tiene que llevar una barrita en la parte superior, asumiendo que la base para este numeral sea m. La descomposición polinómica sería, primero, la primera cifra que es el a la primera cifra que es el a multiplicarlo por la base. La base es el valor de m. Esta base m queda elevado a la cantidad de cifras que le siguen a la, que para este caso las cifras que le siguen a la serían 3. Por lo tanto, la base es la 3. Siempre hay que sumarlo. Después del a sería el b. A ese b también hay que multiplicarlo por la base. Sin embargo, al b le siguen 2 cifras, por lo tanto, la base elevado al cuadrado. Más la siguiente cifra es el valor de c, multiplicado por la base que es m. Sin embargo, al c solamente le sigue una cifra que es el d, por lo tanto la base elevado a la 1. Y la última cifra que es el d siempre se va a sumar. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el numeral 1995. Este numeral 1995 claramente está en base 10, porque no lo vemos y cuando no lo vemos se sobreentiende que la base es 10. Realizando la descomposición polinómica sería 1 multiplicado por la base que ya sabemos que es 10. ¿Cuántas cifras le siguen al 1? 3 cifras, por lo tanto la base al cubo. Más la siguiente cifra es 9. 9 multiplicado por la base es 10. Pero al 9 le siguen 2 cifras, por lo tanto la base al cuadrado. Más el siguiente 9 por la base que es 10. Sin embargo, al segundo 9 le sigue una cifra, por lo tanto 10 a la 1. Obviamente el 1 ya se sobreentiende. Y siempre la última cifra que es 5 se va a sumar. Efectuando la potencia de 10 al cubo es 1000 por 1, pues sería el resultado de 1000. Más en esta parte es 10 al cuadrado, es 100 multiplicado por 9 sería 900. Más el producto de estos es 90 más 5 sería 95. 1000 más 900, 1900, más 95, 1995, que claramente es el mismo resultado. Eso es lo que es la descomposición polinómica. Ahora entonces, pero nos damos cuenta que el 325 ya está en base 10, entonces solamente hagamos divisiones sucesivas. El 325 lo vamos a dividir entre 8, que es la base a la cual lo quiero llevar. Sería en este caso 32 entre 8 es 4, 0, 5, pero como no se puede hay que agregarle un 0. Y en este caso sería 40 por 8, eso es 320, pero como es 325 sería 5. Tenemos que dividir hasta que no se pueda. Continuamos entonces dividiendo al 40 entre 8, que para este caso es 5. 5 por 8 es 40, para 40 es 0. Recordemos que las cifras que nos interesa en este caso son los residuos. El 5, el 0, y en este caso es el cociente, que sería el 5. Las cifras a tomar entonces es en este sentido. El numeral que se forma sería 505, pero en base 8. El numeral 505 en base 8 va a ser igual al numeral A más 2, B y A más 2, el numeral pero en base 8. Como son variables, no olvidemos colocar la barra en la parte superior, porque de lo contrario va a indicar producto de cifras. Ahora nos damos cuenta que las bases en ambos numerales son iguales, 8 y 8. La cantidad de cifras que tiene este numeral son 3 y la cantidad de cifras que tiene este numeral también son 3. La primera y la última son iguales. La primera y la última son iguales. Por comparación, diríamos que el valor de la A más el valor de 2 debería de ser igual a 5. Operando, el valor de la A sería el valor de 3. El término central es 0 y el término central es B. Por ende, el valor de B sería 0. En el ejercicio encontrar A más B.
Por lo tanto, el valor de A más el valor de B es a la suma de 3 y 0, que la respuesta vendría a ser 3. En el presente ejercicio, si el numeral ABC menos CBA es igual a x y3 y me piden hallar el valor de x cuadrado más el valor de y. Analizando cada uno de los numerales nos damos cuenta que estos números son números inversos. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros restamos dos números inversos? Suponiendo que nosotros tenemos 831, para restar su inverso tendría que ser 138. Ahora, si nosotros efectuamos la diferencia de esos numerales, sería lo siguiente. Al 1 obviamente no le podemos quitar 8, por lo tanto esto presta, ¿no? Se convierte en 11, 11 restado 8 sería 3. 3 se convierte en 2 por haber prestado. Y obviamente el 8 nuevamente le presta al 2 para que se convierta en 12 y la diferencia sea 9. El 8 se convierte en 7 por haber prestado. 7 menos 1 sería el valor de 6. Algo interesante. Los numerales sumados están en base 10, pero nos damos cuenta que la cifra central es 9. Es decir, la cifra central siempre va a ser la base, pero menos el valor de 1. La base de los numerales es 10, restado menos 1, la diferencia es 9, y este 9 viene a ser la cifra central. Ahora, ¿qué sucede con las dos cifras extremas? Si nosotros efectuamos la suma de 6 y el valor de 3, me genera 9. ¿Y 9 quién viene a ser la cifra central? Entonces, la lógica de poder desarrollar ejercicios de esta forma es que la cifra central va a ser 1 menos que la base. Y los dos extremos va a ser la suma igual a la base. Es decir, por ejemplo, si la base de los numerales fueran 7, el término central sería 6. Y la suma de los dos extremos debería de sumar 6. O puede ser el caso que la base de los numerales sea 8. El central 1 menos sería 7. Y los dos extremos deberían de sumar 7. Para el caso, ordenamos el numeral de manera vertical. Una vez ordenados los numerales de manera vertical, recordemos la propiedad para la resta de dos números inversos. El central es 1 menos que la base, que para este caso el central es la cifra y. Este central va a ser la base, que en el caso sería 10, hay que restarle 1. 10 restado 1, la diferencia es 9. Luego diríamos que los dos extremos, que sería el x más el 3, va a ser igual al término central, que en el caso el término central es el valor de 9. Operando el valor del x sería 6. Para el ejercicio nos están pidiendo calcular x cuadrado, pero el x sabemos que es 6. 6 al cuadrado sumado más el valor de y, pero el valor de y es 9. 6 al cuadrado, eso es 36, sumado más 9, la respuesta sería 45. Nuevamente en el ejercicio son dos números inversos entre sí. Están de manera horizontal, siempre hay que colocarlos de manera vertical. Y en el ejercicio me pide encontrar el valor de P más Q. Ahora, una vez ordenado simplemente, nos damos cuenta que los numerales son números inversos. Y ya sabemos que cuando son inversos es el central, que para el caso es el valor de Q. Ese central tendría que ser la base menos 1, pero la base es 8. Menos 1 es un resultado de 7. Además de ello, recordemos las dos cifras extremas, que es P más 3, nos debe dar el central, y que para el caso el central es 7. Por ende el valor de P sería 4. En la pregunta es la suma de las variables
el valor de P es 4, el valor de Q es 7, la respuesta vendría a ser 11.